económico, la inflación la hemos venido platicando para arriba, en las nubes. Afortunadamente en la última quincena, el último registro, ya no hay un incremento, tampoco es que haya una baja enorme, pero por lo menos ya no hay un incremento, pero el peso parece estar fuerte, falta, y ese parece ser uno de los grandes retos, falta mayor inversión y quizás certeza para que haya mayor inversión. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenas noches. Jaime Sánchez Usarre. Jaime. Manuel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar con las tarjetas. Encantado. Primero lo primero. Venga. Esa la van a responder los tres, ¿eh? Uy, Jaime, una cosa mala que haya hecho el gobierno en el manejo de la economía. A ver, una nomás, ¿eh? Sí, porque ya conozco a Jaime, se va a dejar ir. A ver, No, tú lo mencionaste muy claramente. Antes de empezar el programa, creo. Lo que ha hecho fue pésimo y realmente es muy importante y determinante para el futuro de la economía, el control de la inflación y el futuro del país, es que ha literalmente bloqueado y entorpecido la inversión privada. Ese tema. Punto. Ese tema. Ha espantado, digamos, a los inversionistas. Así es. Nacionales y extranjeros. Me queda claro. Bueno, Alicia. Bueno, los extranjeros es otro capítulo. Es otro capítulo. Bueno, ahora lo platicamos. A ver, una cosa mala, que ha hecho el gobierno en el manejo económico. Destinar muchos recursos públicos a megaobras, porque al final de cuentas, sobre todo durante la pandemia, creo que se tuvo que haber destinado mayor capacidad de impulso económico para evitar una caída tan drástica como la que tuvimos. Hoy todavía estamos recibiendo parte de esa resaca. Luis Miguel. Retrasar la transición energética y haber marginado el tema del agua. Prácticamente cuando vemos el presupuesto de Conagua, no es proporcional a la crisis de agua que estamos viviendo en estados y en términos generales en el territorio nacional. Para emparejar los cartones, déjame la saco, una cosa buena que haya hecho el gobierno en materia económica. Jaime. No tengo ninguna. No, tienes que tener una. ¿Cómo no hay una cosa buena? A ver, una buena. No la percibo. Bueno, a lo mejor... Nada bueno ha hecho el gobierno. Bueno, a lo mejor el intento de simplificar administrativamente en la cuestión contributiva del SAT. Puede ser un intento. A lo mejor dices. Sí. Una. No estoy seguro que funcione, pero fue un buen intento y podría ser muy relevante. Podría ser, pero a ver, un mérito, un logro que ha hecho el gobierno, algo bien, Sí, eficaz. ahorita pienso. No, bueno, a ver, vamos a ayudarle a Jaime. A ver, Alicia, una buena, qué difícil. A ver, una. Estabilidad de finanzas públicas y bajar el tamaño del endeudamiento en relación al PIB. La economía no ha crecido. Si hubiera crecido de manera importante, estaría todavía más abajo el nivel de deuda PIB. Llegó a 46% y Peña la dejó en 56%, por ahí, ¿no? Casi 10%. Ese es un gran logro. Es un buen logro. Eso se nota en estabilidad financiera, finalmente. Un poco explica la fortaleza del tipo de cambio. Y también que tengamos un menor déficit de cuenta corriente, es todo junto. Luis Miguel, un acierto. No subir impuestos, y le voy a ayudar a Jaime, la reforma laboral. A ver. Para mí, no subir impuestos y la política laboral, en términos generales, me parece que es un Vamos acierto. a ver si Jaime... Me sumo. No, ¿cómo? A ver. Sí, A ver, Jaime, una buena. No, sí lo dijo muy bien. No, pero queremos Alicia. escucharlo de voz de Jaime Sánchez Usarrey. Por eso, la estabilidad Un económica, acierto. creo, no, la estabilidad que ha tenido, hay un cierto control de las finanzas, sí es un punto bueno, y esto ha derivado justamente en lo que tú señalabas de la fortaleza del peso. Del peso. Sí, es cierto. Ese es un acierto. A ver, hablemos del peso. Sí está muy fuerte. Aquí les traía pero ya la vamos a quemar. Está muy fuerte, está fortachón, diría el presidente López Obrador. El peso, por los factores internos, es un asunto de la economía global que está moviendo. Son las dos cosas, porque tenemos monedas emergentes a los que no les ha ido bien. Tenemos monedas emergentes que han estado muy fuertes. Entonces yo diría, hay condiciones internacionales que explican, pero también hay condiciones internas. Se hablaría de 4 condiciones internas: remesas, inversión extranjera, turismo y, en términos generales, las calificaciones aprobatorias que están dando las agencias calificadoras. El que no trabaje en la calificación. El que las calificadoras mantengan una perspectiva estable sobre México, una calificación en grado de inversión, explica mucho de que sigamos
básicamente con una moneda estable. Me parece que eso sí, el que el peso esté relativamente fuerte, tenemos que dejar de decir es un sinónimo de que la economía está fuerte. No necesariamente. Aunque traiga niveles que de 2020, más o menos, ¿no? Sí, tengo la impresión que como país tenemos un trauma con las devaluaciones. Sí. Entonces, todo mundo... Bueno, es que el dólar llegó a estar en 25 pesos. A ver, llegó a estar en 25 y no por mal manejo de Peña en ese momento. Fueron las declaraciones de Trump de que iba a romper el Tratado de Libre Comercio. Sí. Se juntó con una declaración de Ford que suspendía inversiones en México y se las llevaba a Estados Unidos. En ese momento, la debilidad del peso no era atribuible tanto al gobierno mexicano, sino al socio comercial que quería romper los platos. ¿Coincides? Alicia, es un tema interno, externo también. Coincido, porque además, justo cuando llega el presidente López Obrador y estaba todavía Trump, en esta administración el nivel más alto la devaluación más importante que ha tenido el peso estaba en torno a 22.80, si mal no recuerdo, casi 23. En el interbancario se llegaba a negociar por arriba de 23 y la razón fundamental eran las declaraciones de Trump, el tema de migratorio y la amenaza permanente, porque no estaba cerrando todavía el Tratado de Libre Comercio. Para hacerlo. Entonces, llegaron a negociar otra vez los demócratas, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y el mecanismo rápido, empieza la discusión sobre el tema, más migración, con los demócratas y ahí se dispara el peso. O sea, tiene mucho más que ver con estas cuestiones de carácter político bilateral. Ahora, ¿por qué se ha fortalecido el peso? Eso es lo más interesante, es porque se ha debilitado el dólar. El dólar se ha debilitado por la incertidumbre que hay en la evolución de la economía norteamericana, pero también en el impacto cada vez mayor y creciente de las medidas económicas de embargo a Rusia. Se le está pegando a todos los aliados europeos. El euro se ha devaluado de una manera notable. Entonces, ¿hacia dónde se están yendo activos? Hacia mercados emergentes. Y China no está creciendo. Entonces están tomando ventaja donde las tasas están creciendo, donde tienen mayor premio. El asunto es si ese indicador por sí solo, digamos, alcanza de algo, ¿no? O tendría que capitalizarse de alguna Yo creo que lo que menciona Alicia de las tasas es importante y creo que ahí la acción del banco, las acciones y las decisiones del Banco de México son relevantes y creo que esto apunta en el sentido de que esto va a continuar así y creo que es un elemento positivo. Y luego hay un contexto internacional que menciona Alicia también, y que es un contexto ya prácticamente estructural. O sea, con la guerra y con las tensiones que había entre China y Estados Unidos, algún directivo de una empresa le comentó a un periodista, que lo publicó recientemente, que el flujo de capital interno en esta reubicación de capitales por estas tensiones internacionales, ¿no? Y por esta, digamos, desglobalización, ¿no? Como se le quiera llamar, es tan fuerte ya que a México, eran las palabras textuales que este periodista cita, a México, aunque quiera, aunque no quiera, aunque quiera que le vaya mal, le va a ir bien. O sea, hay tal flujo está habiendo tal flujo de inversión, por eso decía que el tema de los inversionistas extranjeros es otro, está impactando ya junto con las remesas, ¿no? Entonces, esto yo creo que, además de los elementos que señaló Alicia, pues es muy importante. Entonces, esta estabilidad también, pues es una estabilidad por lo visto, digo por lo pronto, y como siempre, oscilante. Ahora, hay quien ha dicho, por ejemplo, el tema de la deuda, ¿no? Quienes han dicho, es que, sobre todo en la pandemia, debería de endeudarse un poco el gobierno, porque la deuda en sí no es mala, digamos, bien manejada, puede ayudarte, pero el presidente ha tomado la decisión de no endeudarse y parece que en términos, digamos, macroeconómicos es una buena decisión hasta ahora. ¿Tú cómo ves ese tema? Yo tengo la impresión que México, y no solo en esta administración, en los últimos 30 años, saca aprobatorio en estabilidad y saca reprobado en crecimiento. Las decisiones del presidente en la pandemia reforzaron la estabilidad, no generaron presión por el lado de deuda, que a su vez podía ser presión inflacionaria, pero claramente México tiene un desempeño por debajo de países latinoamericanos con los que nos podemos comparar durante la pandemia y después de la pandemia. Brasil y Chile ya recuperaron sus niveles que tenían previos a la pandemia. México está 4 puntos porcentuales abajo.
y en buena medida se explica por esta decisión de no endeudarse y a su vez no tener un programa de estímulos. Bueno, y bajan la previsión de crecimiento para este año y para el próximo. A ver, la bajaron drásticamente y luego hay una especie de pequeña estabilización. Moody's, por ejemplo, hace una pequeña revisión al alza. Digamos, hubo un momento en que todos los pronósticos apuntaban más bien al 1% y ahora están otra vez de regreso en el rango del 1.52. Del 2 con el fondo, ¿no? Y tiene mucho que ver con buenos números en turismo, yo diría buenos números de inversión extranjera. Una cosa con la que me gustaría matizar lo que dice Jaime, una cosa son los flujos de inversión a los mercados de capitales, etcétera, y otra es la inversión extranjera directa. Sí. Los flujos de capitales van a depender mucho de variables como estabilidad en las finanzas públicas, etcétera. La inversión extranjera no la podemos dar por segura. No. A muchas empresas lo que están pidiendo algo tan fácil o tan complicado como garantías en el abasto eléctrico. Y si no lo hay, aunque quieran poner la fábrica aquí, no se puede. No se puede. A ver, déjenme caminar para allá. Que es el de seguridad. Sí, déjame caminar justo hacia eso, cruzando estos dos temas que ustedes mencionan. ¿Qué tanto pesa el Estado de Derecho? Digamos, el que se apliquen las leyes, el que haya gobierno, el que haya autoridad, el que no te asalten en las carreteras, el que se respeten las reglas del juego, el que no te modifiquen con las que estás jugando cuando inició el partido a la mitad del juego. ¿Qué tanto la certeza, digamos, de los actores involucrados e incluso las declaraciones de los actores involucrados? ¿Qué tanto eso pesa en el crecimiento económico y qué tanto eso hoy pues, está generando pues, cierta incertidumbre en algunos inversionistas? Yo creo que pesa completamente todos los factores que acabas de mencionar y los que se mencionaron antes. Creo que el peso que tiene para los inversionistas nacionales que están aquí y que, bueno, viven aquí, es mayor que el que puede tener, y así, y ahí también yo matizo lo que dice Luis Miguel, que puede tener una empresa que tiene localizadas inversiones prácticamente en todo el mundo, en Estados Unidos, y que es el riesgo que corre por hacer una inversión en México es menor, punto uno. Y punto dos, este tipo de inversiones, por supuesto que es cierto que si no tienes una planta de luz que te dé la luz, pues no la vas a poder hacer. Pero sí, creo que hay ahí una visión de más largo plazo, en el sentido de que esto, pese a todos estos factores que deberían de estar pendiendo los focos rojos y que deberían de estar conduciendo a un decrecimiento de la inversión, finalmente son matizados por este entorno internacional y por la situación geográfica que tiene México y el TEMEC. Entonces, esto pesa mucho, tan pesa que el flujo de inversión no se ha detenido. No se detiene, sí. Porque además se ha detenido la inversión nacional. Yo aquí agrego una cosa. La inversión extranjera directa tiene dos componentes importantes, el nearshoring, ¿no?, que es lo que más se ha estado promoviendo, y el hecho de que las empresas establecidas en México también consideran el mercado mexicano. O sea, el mercado de consumo en México es muy relevante. Ya ha crecido el consumo, digamos, claro, ¿no?, en estos y la últimos expectativa meses. Y la confianza del consumidor. Hay empresas que siempre, por ejemplo, si tú ves en los datos de crecimiento económico, ¿qué está lastrando a la economía? De los indicadores importantes, ventas de automóviles, ¿no? Están muy por debajo todavía de las 100,000 unidades vendidas antes de la crisis. Y tienes una política pública extraña en este inter que promueve la introducción de autos chatarra y la regularización de los mismos. Dices, ¿será eso lo que está haciendo que vendamos menos? ¿O que no hubo autos en las salas de ventas para vender porque tuvimos el problema de los microchips y finalmente tampoco se produjeron en suficiencia en México para exportar en suficiencia? Las plantas redujeron la planta laboral en su momento. Curiosamente, o de manera importante, en abril empieza a repuntar la producción automotriz y también la venta automotriz y la llegada de autos nuevos importados a México para surtir una demanda contenida que lleva año y medio sin surtirse. Entonces, tú estás empezando a ver algo que habíamos hablado aquí, que es la regularización de las cadenas de suministro y también el empate entre la demanda contenida y el consumo potencial. A México le ha ayudado mucho en estos 2 años y medio el buen ritmo de la economía de Estados Unidos. Sí. Para México no solo es relevante el crecimiento del PIB de Estados Unidos, sino en particular el PIB manufacturero, porque es donde la economía mexicana se engarza con la locomotora gringa.
¿Cuál es el servicios. tema que mucho de lo que estamos hablando de cuál es el estado de salud de la economía mexicana tiene que tomar en cuenta que hay 30% de economistas que están pronosticando recesión en Estados Unidos para el 2023? Sí. Bueno, fue de los Entonces, grandes temas en Davos, por ejemplo, hablar ya de una crisis, de una recesión económica global. Entonces, no hay manera de hacer un balance de la economía mexicana sin poner en la mesa o en el cuarto cómo está la economía de Estados Unidos y cómo va a estar. A ver, para irnos, pronóstico de inflación, Luis Miguel, para 2022, al cierre de 2022. 7%. 7. 6.8, 6.5. 7.5, 7.5. aunque ya empezó a bajar, no sé. Bueno, pronóstico de crecimiento para 2022. 1.5. 2%. 1.5. Vamos a ver. Guardamos esto y lo vemos en el último programa del año. Gracias. Mejor lo tiramos. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Jaime. A usted por vernos. Hasta mañana. Mañana noche, viernes. Pásela bien.